Para empezar, vamos a salir de este plató, nos vamos a ir hasta Los Serrano. Allí Gustavo Alba Benito ofrece parte de la obra más reciente. Bueno, hay un poquito de todo, tiene obra un poco más antigua y obra de lo último, en la que además ha utilizado la inteligencia artificial como muestra de que se puede hacer arte también con las nuevas tecnologías. Hemos estado con Gustavo y además hemos tenido el placer y el disfrute de compartir con él ese recorrido. No se lo pierdan. Fíjense dónde estamos, en el Palacio Los Serrano. Es un lugar privilegiado para disfrutar del arte, en este caso de la memoria y el fragmento de Gustavo Alba Benito. Él es artista plástico, está con nosotros y nos va a hacer un recorrido muy especial. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí dispuesto a enseñarnos todo lo que hace desde el punto de vista del arte plástico, porque hay muchas tendencias que estás empezando ahora a incorporar a tus obras, ¿no? Sí, bueno, en esta exposición se podrá ver un poco pues, todo el trabajo que he estado realizando estos últimos años, todo el proceso creativo que he estado desarrollando y la investigación, y también se puede ver pues, la última etapa de trabajo que he estado realizando pues, con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual, etc. Memoria y fragmento, ¿por qué? Bueno, al final creo que son dos palabras que pueden resumir bastante bien un poco el general de todo el proceso creativo que yo llevo, ¿no? Cómo podemos trabajar pues, al final con la memoria, con la fragmentación, con la identidad, ¿no? Porque trabajo mucho con el retrato. Y creo que son dos palabras que funcionan bastante bien para interpretar esta exposición. ¿Nos dejas que vayamos recorriendo contigo la expo? Sí, ¿Sí? por Empezamos supuesto. por el retrato, como bien decías. Mi autorretrato. Es tu retrato, autorretrato, Es sí. lo que yo estaba viendo. Eres tú, pero de más jovencito, ¿o no? Sí, bueno, creo que lo hice hace 2 o 3 años, o sea que Bueno. calcúlale 2 o 3 años menos. Bueno, yo pensaba Tampoco tanto. que eras más chaval aquí, Sí, ¿no? bueno, siempre me saco guapo, ¿no? Sí, muy bien. Tampoco me voy a hacer feo. Y aquí vemos una de las técnicas que has utilizado y que también te ha dado un sello propio, ¿eh? Efectivamente, está trabajado con sello fechador, que es a base del cuño de marcar fechas, pues va pues, acumulación con trabajo de trama, pues consiste en cuantas más fechas pones, pues más oscuro va quedando el claroscuro de la imagen, ¿no? Entonces a base de acumulación de fechas, pues vas creando estas sombras hasta el punto pues, de ir creando esta imagen o este retrato que veis aquí, ¿no? Con mis manos tapándome el rostro. Esta es una de las obras más antiguas que tienes aquí en esta exposición, que hoy podemos ver desde hoy y hasta, bueno... Hasta el 22 de marzo. 22 de marzo, o sea, durante todo... Sí, esta es una selección que hizo el comisario de la exposición que resume como toda la primera etapa de trabajo que yo tuve, que fue cuando comencé en pandemia a investigar con técnicas de materiales que tenía por casa, como puede ser pues, el líquido corrector, el sello fechador, el Tipex, las huellas dactilares, ¿no? Como a base de acumulación de huellas dactilares. Esas son huellas dactilares, ese ojo que todo lo ve, ¿no? Ese ojo que a distancia parece una fotografía y Sí. cuanto más te acercas, de repente ves manchurrones que no dejan de ser huellas estampadas en el propio papel, ¿no? Oye, y qué difícil, ¿eh? es utilizar estos elementos para hacer arte. Aquí tenemos tipes. Claro, eso es Tipex, líquido corrector, ¿no? Que es al revés, en vez de pintar la mancha y la sombra, pintas la luz, ¿no? La luz que puede tener el retrato. Y la dificultad de estas obras sobre todo es que no se pueden borrar ni pintar encima, es decir, una vez pones la mancha, una vez pintas sobre el papel, pues ya no se puede borrar, ya queda, ¿no? Claro, eso es una valentía, Gustavo. ¿Y cuánto tiempo te puede llevar a hacer una obra de estas? Porque además este autorretrato tuyo tiene unas dimensiones, bueno, importantes. No sé cuánto tiempo te puede llevar. Pues el sello fechador, la técnica del sello fechador es una técnica muy lenta. O sea, estamos casi estampando el tiempo, ¿no? Como quien dice. Pero sí que es verdad que se pueden tardar muchas horas, muchos días. Es decir, por ejemplo, esta creo que tardé una semana, a lo mejor dedicándole unas 7 u 8 horas al día a estampar. 7 u 8 horas al día, acabas loco. Acabas loco, sí, pero la verdad es que luego el resultado merece la pena, ¿no? Ya estamos en esta parte baja del Palacio Los Serrano, donde se muestran pues otras obras tuyas. El retrato, decías, es fundamental para ti, pero aquí vemos técnicas diferentes, ¿no? Sí, bueno, toda esta experimentación que comencé a realizar en pandemia con técnicas de estar por casa, como yo llamo, ¿no? Con material de oficina,
descubrí la trama con rotulador subrayador, ¿no? Con los rotuladores Stabilo, cómo a base de líneas horizontales de acumulación de trama, de tinta, de jugar con ese claroscuro, con esa mezcla de colores, pues se podían crear retratos pues, bastante realistas, bastante llamativos, tanto a nivel color como a nivel imagen. Llama la atención que de lejos, efectivamente, me parece, no sé, una litografía, una fotografía, pero te vas acercando y ves precisamente esa técnica que has utilizado. Ves que son manchas. Ves todo rayas perfectamente horizontales, Sí. o sea, no hay ninguna vertical, todo a base de hacer horizontales, casi como una impresora. Sí. Voy jugando pues eso, con el claro, con el oscuro, con dónde mancho más, dónde mancho menos, ¿no? Y dependiendo pues, luego la distancia que dejas entre una línea u otra, si se juntan más, si se superponen, pues vas jugando con todos esos recursos hasta ir creando el retrato pues, lo más realista posible. Y, por ejemplo, Gustavo, esta obra, este niño, ¿cómo lo trabajas? ¿De cerca, de lejos? ¿Cómo tienes la sensación de que estás creando la obra? Es que es muy difícil. Bueno, primero te trabajas el fondo. Sí. O sea, ya te dedicas a gastarte rotuladores hasta que rellenas un folio, como yo digo, un papel de 2,5 metros. ¿Tendrás alguna papelería de referencia? Sí, bueno, enseguida, cuando voy a comprar, compro ya en cajas. Sí, sí. Y bueno, pues te dedicas a entretenerte, pues un rotulador creo que tiene una punta de 2-3 milímetros, o sea que ya te entretienes a rellenar el fondo, y luego pues más o menos vas encajando pues dónde van a ir los ojos, dónde va a ir la nariz, dónde va a ir la boca, y a raíz de ahí vas muy poco a poco viendo dónde tienes que manchar, dónde no, porque repito, una vez pones la tinta ya no se puede borrar ni se puede pintar encima. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo voy haciendo la trama para que luego también se parezca lo más posible a la imagen con la que yo trabajo en realidad, ¿no? Tenemos detrás de nosotros un vídeo en el que de alguna forma vas a enseñar cómo trabajas, ¿no? Sí, que bueno, es importante. es un vídeo en el que se muestra todos los procesos, de manera muy breve, pues todos los procesos de trabajo que yo realizo, ¿no? Pues son vídeos que sobre todo publico en las redes sociales y cómo pues a base de varios planos, con vídeos de 15-20 segundos puedo mostrar perfectamente para que la gente entienda el proceso creativo que tiene una obra detrás, ¿no? Vale, ahí estamos Ahí con están los viendo, rotuladores que me decías, los subrayadores, las líneas. Como muy poquito a poco se va rellenando a base de líneas horizontales, pues rellenando esos fondos y creando esos retratos. Qué difícil, bueno, y qué paciencia, Gustavo, ¿eh? Sí, totalmente. Eres un hombre paciente, entonces. Hay que tener mucho tiempo y estar muy calmado para poder salir porque puede ser muy frustrante, ¿no? Sí. Bueno, os hablo un poco, si queréis, de las obras. Por supuesto. Allí al fondo tenemos Las Tres Desgracias, que fue una obra que realicé en la Universidad de Salamanca, en Bellas Artes, y me dieron el premio San Marcos 2022. Con el cual me dieron una beca artística para ir a pintar a un pueblo de Salamanca que se llama Machacón, y pues hicimos ahí una residencia artística pues, en la que podíamos investigar y trabajar en el propio pueblo con la gente de allí, ¿no? Y ese fue el boceto, este premio fue el boceto para mi trabajo final de grado, que es esta gran obra, que yo la titulo Horizontal. Conocí a un médico traumatólogo en Bellas Artes, se jubiló y se apuntó a la carrera de Bellas Artes, y ahí le conocí. Y está aquí representado, ¿no? Está aquí representado el Bas Y le hemos podido ver por aquí también, sí, ¿eh? ha venido acompañándote. Sí, sí. Y le pinté o le retraté en 3 etapas de su vida, ¿no? Con 9 años, con 39 años y con 69 años. O sea que el niño es este señor. Es la misma persona en 3 etapas de su vida. Vale. Y esta es la etapa más reciente. Esta es la etapa, sí, es la niñez, la juventud y la senectud, ¿no? Vale. Bueno, es un trabajo hermoso y además simbólicamente tiene mucha fuerza, ¿eh? Efectivamente, hombre, al final... ¿Qué quieres plasmar con esto, por ejemplo, con este paso de la vida? Claro, esta exposición sobre todo habla del tiempo, ¿no? Claro. De la línea del tiempo. Ahora veremos un poco más allí la investigación que he realizado, pero sí que es verdad pues, que con 3 simples retratos se puede ver como el mismo rostro, con la misma expresión, con la misma mirada, cómo van envejeciendo esos rasgos, ¿no? Cómo va pasando las diferentes etapas de la vida, ¿no? Y luego ya cada uno tiene su interpretación, ¿no? Cómo a lo mejor se nota cómo es el mismo niño pero de mayor, o cómo una persona parece que deja esa infancia y se vuelve mayor. Una exposición que no sé cuántas obras tiene ahora mismo aquí colgadas. Son 23 obras. ¿Y has elegido estas y no otras por qué?
A ver, he aprovechado que la sala es bastante grande para poder traer lo que son las obras de gran tamaño. Estas obras que yo creo que me encanta hacer obras de gran tamaño, pero son súper difíciles de exponer porque las salas suelen estar bastante limitadas tanto a nivel techo como a nivel paredes. Entonces he aprovechado para poder traer sobre todo las mejores obras que he estado realizando estos últimos años y de gran tamaño. Que las tenemos ahí detrás y que luego vamos a ver en detenimiento. Sí. Se van a sorprender, ¿eh? Aquí tenemos la misma técnica que nos explicabas antes, ¿verdad, Gustavo? De líneas con, en este caso no sé si es subrayador o qué Sí, es de subrayador. También. Esto ha evolucionado porque bueno, he pasado de pintar retratos Sí. con fosforitos a trabajar igual con rotulado subrayador, pero con tonos más pastel, ¿no? Ya me he dedicado ahora a pintar más imágenes, para mí con cierto simbolismo, que ya pues, me ha gustado empezar a trabajar con tema de niños, con lo que simboliza, ¿no? La infancia, esa imagen de juego, pero con un rostro muy serio, muy formal. Y bueno, he traído una pequeña muestra de estos dos retratos, porque no he podido traer más, ojalá haber podido traer más, pero me ha sido imposible. Y bueno, aquí también podemos ver pues, ciertas pruebas de color que yo he estado realizando con estos retratos también. Que he de decir que están generados todos con inteligencia artificial. Te iba a preguntar, ¿utilizas nuevas tecnologías a la hora de crear? Quitando mi amigo Javier, el resto todos son retratos generados con inteligencia artificial. ¿Y cómo lo haces? Pues bueno, yo trabajo con diferentes herramientas de IA en las que pues voy creando, generando, intercambiando diferentes códigos, ¿no? Y van generando este tipo de retratos hasta que llego al que a mí me gusta, ¿no? Al que considero que expresa lo que tiene que contar o lo que quiero, o capta lo que yo busco, ¿no? ¿Son personajes reales, Gustavo? No, todo, ¿Esto que estamos viendo ahora? No, todo es generado por ordenador. Vale. Y luego yo Esa lo llevo... es la gran diferencia, digamos, ¿no? Vale. Son gente totalmente inexistente. Hombre, alguien puede parecerse, no digo yo que no, pero sí que es verdad que está todo generado por ordenador y luego pasado a la técnica de subrayador. Y aquí vemos algo completamente distinto. Sí, pasamos totalmente del color al blanco y negro, ¿no? Al blanco y negro, la oscuridad. La oscuridad. ¿Por qué? ¿Estás en un momento ahí de luces y sombras? Bueno, yo el año pasado realicé el máster de producción artística en la Politécnica de Valencia. Y en la tesis, en el TFM, he estado investigando sobre el concepto de obra maestra. Tradicionalmente, las obras maestras en la época de los gremios era esa obra que hacía un artesano para pasar a maestro. Posteriormente, con el paso de los siglos, las obras maestras eran ese título que se le daba a la obra clímax de un artista o de una etapa, ¿no? Pues a lo mejor, ¿qué te puedo decir? La Mona Lisa puede ser la obra maestra de Leonardo da Vinci. Pero ese concepto se ha desdibujado totalmente a día de hoy. O sea, a día de hoy no consideramos una obra maestra algo que se haga hoy o no tiene una definición clara como a lo mejor tenía antaño. Y eso es lo que yo me pregunto, ¿qué es una obra maestra a día de hoy? Y aquí es cuando le pregunto yo a una inteligencia artificial cómo debería de ser una obra maestra en el arte contemporáneo. ¿Y qué te dice la inteligencia artificial? Claro, esa es la pregunta. Bueno, yo a raíz de ahí entablo yo una conversación sobre cómo debería de ser una obra maestra a día de hoy en el arte contemporáneo, qué elementos tendrían que aparecer, cómo tendría que aparecer, qué técnicas habría que usar, qué tamaño, ¿no? Y bueno, más o menos entre el conocimiento artístico que tengo yo, ¿no? De composición, de imagen, etcétera, y lo que la inteligencia artificial me iba asesorando, pues he llegado a crear estas diversas obras. Háblame de lo que significa. Esta obra es de gran tamaño, como tú decías, te gustan mucho los formatos grandes, ¿no? Y tiene en semejanza con esta otra también muy grande, pues mucho volumen, muchas personas sin rostro definido. Efectivamente. A ver, cuéntanos. A ver, la inteligencia artificial ha creado un discurso propio sobre qué representan estas imágenes. Sí. Y bueno, en este caso están hechas con carboncillo, ¿vale? Porque querías que estéticamente o desde lejos pareciese una obra clásica, una obra que podría haber hecho un pintor del Renacimiento. Sí. Pero luego cuanto más lo ves, más te fijas, más se va desdibujando todo, ¿no? Es lo que buscaba la inteligencia artificial, que parece que cuando pasas así de vista, dices, hoy lo que he visto, y luego cuanto más tiempo le dedicas a ver la obra, más se va desdibujando todo. Lo que pensabas que era un rostro no es un rostro, claro, lo que pensabas que era un cuerpo a la obra y son manchas. Puras manchas, Puras sí. manchas. Lo que parecía una tela luego no es una tela, lo que parecía un brazo parece luego el cuerpo de otra cosa. Entonces, bueno, esto fue la primera etapa de obras maestras que me proponía la inteligencia artificial. Y luego pues evolucioné del carboncillo, porque quería trabajar, la inteligencia artificial me proponía trabajar con técnicas clásicas como
como el carboncillo, a la tinta china. Esto es tinta Esto es china. tinta china. Vale. Toda a base de agua y tinta voy generando pues estas imágenes que realmente no dejan de ser puras manchas. Sí, sí, pero de lejos esto ya tiene así un ambiente como, De lejos tu como mente, romano, ¿eh? Efectivamente. Sí, griego, el Griego, Renacimiento. romano, del Renacimiento, efectivamente. Bueno, tu mente te engaña y cree ver imágenes que realmente no hay, ¿no? Tú si te fijas en la figura principal del medio, sí. tu cabeza ya genera una obra Sí. totalmente imaginaria en tu cabeza, ¿no? Sí. Esto es súper difícil de conseguir, pero bueno, creo que esta obra lo capta bastante bien la idea, ¿no? Y luego cuando ya te pones a mirar el resto de la obra, es que no deja de ser una pura mancha, puede ser un árbol perfectamente, ¿no? Pero no hay nada, realmente no hay nada figurativo. Gustavo, esto es parte de tu última obra, ¿no? Esto es la última parte de la investigación que he estado realizando Sí. con nuevas tecnologías. Hemos de decir, no lo hemos dicho al comenzar, Gustavo es abulense, bueno, o de raíz abulense, Sí, no sé si nací tú en Ávila. naciste en Ávila, pero ahora estás afincado en Valencia, ¿no? Y ahí estás pues empapándote de muchas Ahí estoy cosas. estudiando, trabajando y de todo. Vale, y fíjense lo que tenemos aquí, un reloj hermosísimo, Sí. de pie. De pie, de salón. De salón. Cuéntame que además funciona, ¿eh? Funciona, sí, bueno, ahora os cuento un poco el proceso porque está restaurado completamente. Sí. Bueno, yo, repito, en todas mis obras hablo mucho del tiempo, ¿no? Con con el sello fechador, Sí. con la línea del tiempo, con el subrayador. Sí. Y qué mejor reflejo del tiempo que un reloj. Sí. Con esta estética de las obras que vengo haciendo, siempre se me venía a la cabeza la idea de muebles antiguos como un reloj de salón, un piano, ¿no? Este tipo de muebles como muy simbólicos de una época pasada, y quería hacer con esta estética de estas obras, pero llevado más a la época contemporánea, ¿no? Entonces se me ocurrió conseguir un reloj viejo que no funcionaba, que estaba totalmente abandonado. Lo restauré, lo arreglé, desmonté el mecanismo, lo puse a punto, me hice un poco relojero, ¿no? He pasado de pintar a ser un relojero. Y luego pues conocí a un ebanista y me enseñó varios trucos, varias técnicas, varios procesos de trabajar la madera, y está todo tallado en madera, es madera de nogal y madera de tilo, y está todo tallado en madera con herramientas, gubias, cuchillas y tal, y luego pues pintado con esa estética o estas imágenes de estas obras, ¿no? Que de lejos parece que está lleno de imágenes que a lo mejor tienen esta estética de mármol, no lo sé, cada uno interpreta. Sí, es una maravilla, Sí. Pero una maravilla. Bueno, ahora Sí. va a sonar en breve, así que lo escucharemos. Vale, pues lo escucharemos. Sí. Mientras seguimos viendo, algunas obras ya son de un formato y luego más reducido. sí, son más pequeños, que ya son lo Pero mismo. sigue siendo la misma técnica que teníamos de Es la misma tinta china, estética, ¿no? la misma técnica, sí. Por lo menos. Esto es ¿no? tinta china. ¿Y aquello? Esto es lino grabado. Vale. Esto se talla un linóleo con gubias y pues a base de quitar materia del linóleo. Creo que hemos visto algo en el vídeo de Sí, cómo sí. trabajas. Y Sí. luego pues se estampa en papel y ya pues se pueden hacer varias estampaciones. O sea, es otra técnica, pero al final la estética, la imagen prácticamente es el mismo estilo. Vale, y de repente nos encontramos con algo que cambia por el color. Sí, vamos a pasar del blanco y negro a qué pasa si a estas imágenes le metemos color, ¿no? Eso es, ¿qué pasa? Se puede llegar a engañar el ojo más o tanto. Y bueno, creo esta imagen que también generada con inteligencia artificial, mira, ahí suena el reloj. Sí. Generada con inteligencia artificial, voy creando estas composiciones clásicas, ¿no? Que se hacían en los cuadros de antaño, y luego jugando con ese engaño de la mente de qué cosa pertenece a qué figura, hay imágenes, hay rostros, se desdibuja o no se desdibuja, ¿no? Y jugando pues con esa interpretación, bueno, es la inteligencia artificial la que te va guiando. La que me va guiando en qué tiene que haber, ¿no? Luego ya es el espectador el que decide si crees que la inteligencia artificial se ha acercado bastante o no. Desde luego el simbolismo es una parte muy importante de todas tus obras, yo creo, ¿no? Si tuvieras que definir un poco, a mí no me gustan las etiquetas, pero si tú tuvieras que definir un poco tu obra, ¿cuál sería la palabra? Es muy complejo. Sí. Yo siempre digo que me encanta el arte clásico, me encanta de dónde venimos, ¿no? Todo ese proceso creativo que se tenía antaño. Pero también como persona de mi tiempo, como artista de mi tiempo, he crecido con redes sociales, he crecido con tecnología, he crecido con un móvil, con un ordenador. Entonces, el poder juntar
todo ese conocimiento clásico que he aprendido con el tema de las nuevas tecnologías y tal, a mí me parece fascinante. ¿Se podría encontrar alguna palabra que a lo mejor juntase todo eso de aglutine todo, es difícil. todo eso clásico, pero con una mirada muy tecnológica? ¿En qué estás ahora? O si estás investigando algo más. Bueno, a ver, al final esta ha sido plástico. Sí, a ver, esta ha sido ya mi última etapa, ¿no? Siempre mi cabeza está totalmente funcionando. Sí. Bueno, te puedo decir que este año empezaba a estudiar arquitectura. Así que no sé si a lo mejor la próxima exposición, en vez de ser de arte, es un edificio que he hecho yo, no lo sé, ¿no? Pero bueno, ahora a lo mejor empiezo a juntar el arte con la arquitectura de otra manera, ¿no? Bueno, aquí ya se notan algunos retazos. Nos vamos a quedar aquí en este reloj, que yo creo que expresa muy claramente lo que Gustavo quiere contar con su obra, que es el tiempo, ¿no? El paso del tiempo en algunas ocasiones y el tiempo expresado de esta manera, utilizando inteligencia artificial, tecnologías nuevas. Bueno, ha sido un placer estar aquí, Gustavo. Muchísimas gracias, Ana. Siempre lo es, pero estar aquí, además, donde están tus obras, poder recorrerlas contigo, tener el privilegio de que tú nos expliques cómo lo haces, es un doble placer. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Yo ya sabéis que encantado de poder explicar y contaros toda esta obra, bueno, y de pasar de lo que es la soledad de mi taller y mi creación a poder traer a mi ciudad todo este trabajo y más este tamaño de obras que no se pueden poner en cualquier sitio. Gracias a los Serrano por dejarme hacer esta muestra. Y bueno, pues sobre todo gracias a vosotros que enseñáis un placer. A todo el mundo mi exposición. Un placer. Gustavo Alba Benito está aquí en Los Serrano. ¿Estará hasta qué día de marzo? 22 de marzo. Hasta el 22 de marzo tenemos mucho tiempo para poderlo disfrutar. Nos quedamos precisamente con el tiempo. Ya estamos aquí después de los anuncios y estamos dispuestos a aprender a comer, porque somos lo que comemos. Qué importante es eso, aprender a comer o saber comer bien para estar saludables físicamente, mentalmente, emocionalmente, va todo como unido. Tenemos aquí a una experta, nos acompaña una vez al mes, Rosana Rabadán, es nutricionista. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Y aprendemos mucho con ella de cómo comer bien para estar saludables en todos los aspectos de la vida, no solamente en el físico, Rosana. Efectivamente, hay que buscar salud y es lo más importante. Al final la comida, algo tan importante como hemos dicho otras veces, algo que hacemos al menos 3 veces al día, tiene que ser muy importante y por eso siempre tiene que ser mucho mejor para buscar salud. Ahora que hablas de 3 veces al día al menos, ¿qué es lo ideal? ¿3 veces al día o comer a poquitos más veces, 5 veces? ¿La merienda está bien? Cuéntanos. Lo ideal es comer cuando tenemos hambre. Vale. Pero es que hay gente que tiene hambre siempre. Sí, lo que pasa es que si comemos solo 3 veces, esas 2, almuerzo y merienda, quizás desplazamos un alimento muy importante que puede ser la fruta. Y si no, no estamos metiendo las frutas o las piezas recomendadas. Entonces lo ideal es 5, que también esas 2 tomas del medio nos sirven pues, para no llegar con tanto hambre, tanto a la comida como a la cena, pero sobre todo respetarnos un poco la sensación de saciedad. Si esas 3 esas 3 comidas principales las hacemos completas, pues bueno, no es necesario, si no tenemos hambre, meter esas colaciones. Bueno, hoy vamos a hablar del plato saludable. Y dirán ustedes, bueno, pues evidentemente no vamos a hablar de un plato que no sea saludable cuando estamos en una sección dedicada a aprender a comer porque somos lo que comemos. Pero cuando hablamos del plato saludable, ¿de qué estamos hablando? ¿De esa pirámide de alimentos que tienen que estar todos bien organizados en cada ingesta o cuéntame? No, de algo un poquito más actualizado. Vale. Hace unos programas os mostré el plato saludable. Sí que es verdad que lo pasamos un poquito por encima y no prestamos mucha atención en ello y entonces hoy he querido pararme un poco más detalladamente y explicarlo. Entonces, como tú bien decías, lo que más se conoce al final es la pirámide de la alimentación. Pero es verdad que es una herramienta que ha quedado muy desactualizada porque nos indica que la base alimentaria ha de ser pues, harinas refinadas, pan, otros alimentos que no deben de ser tanto los protagonistas y
hacer, digamos, las combinaciones diarias con la pirámide alimentaria también nos cuesta mucho. Entonces, bueno, hay una nueva herramienta que es el plato saludable. Es una guía que ha sacado la Escuela Pública de Harvard, donde nos permite de una manera muy visual, muy útil, encajar o combinar, digamos, las ingestas diarias. Entonces, nos vale tanto para comida, cena, desayuno, que luego iremos viendo. Bueno, aquí tenemos una pizarra de estas magnéticas, Sí. que ha traído Rosana, con un, bueno, pues con el un plato saludable, pero tiene ahí una línea intermitente. Yo entiendo que eso quiere decir algo. Ahora nos lo vas a ir contando, Sí. ¿no? ¿Cómo llenamos y de qué manera para que sea lo más saludable posible este círculo dividido en varios grupos? Vale. Lo primero es que todas las ingestas tienen que tener esos nutrientes esenciales. Todos tienen que tener pues, proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Imaginemos un plato, ¿vale? El plato como os he enseñado antes, y lo vamos a dividir en 3, por la mitad y en los otros 2 trozos. Entonces, la mayor parte de nuestro plato ha de contener frutas y verduras. Estas frutas y verduras, pues sobre todo estos vegetales, pueden ser en formato crudo, pues ensaladas, pueden ser cocinados, al vapor, cocido, plancha, horno, o incluso triturado, pues un puré de verdura o una sopa de verdura, pero que la mitad de nuestro plato, digamos, sean vegetales. En la otra mitad del plato lo vamos a dividir en 2 y un cuarto de ellos han de ser los hidratos de carbono. Bueno, se me ha olvidado deciros que los vegetales, cuanto más variados y más colores tenga, mucho mejor, porque así los vamos a incluir pues, con muchas vitaminas y minerales. Tomatitos, cosas así. Bueno. Mucho color en el plato. Al final comemos por los ojos, Sí. Entonces todo aquello que nos llama mucho la atención, como parece que nos apetece más. Además, los vegetales pues, tienen mucha fibra y también nos van a ayudar pues, a hacer mejores digestiones, a mejorar el tránsito intestinal, porque hay mucha gente que no va bien al baño, pero es que esto pues, no lo tiene. Vale. Como decíamos, en la otra mitad, un cuarto de plato, vamos a meter los hidratos de carbono. Ahí tenemos el pan, ¿no? Sí, vamos a meter la pasta integral, el arroz integral, pan integral, y los tubérculos. Los tubérculos, patata, boniato, batata, porque los tubérculos son hidratos de carbono, que mucha gente piensa que son vegetales, cuando contienen gran parte de hidratos de carbono e irían en ese grupo. ¿Vale? ¿Qué ocurre con este grupo? Pues el miedo a los hidratos de carbono. No solemos comer mucho porque ese miedo a que engordan los hidratos de carbono pues nos hace dejarlos un poco al lado, pero nos aportan mucha energía. Un inciso, has hablado de arroz integral, pan integral, ha de ser integral. Ha de ser integral. No pan blanco o arroz. Las harinas refinadas, que estaban en la pirámide, vamos a dejarlas a un lado. Vamos a intentar meterlo todo lo integral, porque nos va a aportar también mucha más fibra. Y además en la glucosa, la glucemia en sangre, se va a mantener más en rango. Entonces, como decíamos, muchas veces tenemos mucho miedo a introducir esto y nos aportan energía. Pero claro, una cosa es tomar el hidrato de carbono en forma de galletas y otra cosa es en forma pues, de arroz integral o pan integral de calidad. Entonces, no hay que tenerle miedo, pero sí en sus proporciones justas. ¿Vale? No inflarse a galletas. Eso es. Y luego está este otro grupo, que son las proteínas, ¿vale? Aquí tenemos pues, las aves, los pescados, los lácteos, los huevos, las legumbres, los frutos secos, las semillas, ¿vale? Son proteínas de calidad, proteínas saludables. ¿Qué ocurre? Que las proteínas nos ayudan también a generar mucho músculo, más bien a no perder masa muscular. Entonces son muy importantes en nuestra alimentación porque son como los ladrillos, digamos, de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, importante tenerlos también. Carne, pescado, huevos, ahí lo vemos, y leche, ¿no? Sí, las legumbres, frutos secos y semillas. Muy bien. ¿Vale? Proteínas. De postre, fruta, ¿vale? Por eso viene esa rayita que has dicho, que yo digo, ¿vale? eso es por algo. Eso es, sí. Porque hay que darle esa prioridad a esas frutas y verduras, ¿vale? De beber,
agua, ¿vale? La bebida por excelencia. Y beber siempre en función de nuestra sed, ¿vale? Para aliños cocinados, el aceite de oliva, ¿vale? Y también las especias y hierbas aromáticas para incluirlas en nuestros platos, así potenciar más los sabores y también nos ayudan a disminuir un poquito la cantidad de sal que le vamos a añadir a la alimentación. Claro, es que es muy importante luego saber cocinar bien todo esto, no cargarlo de aceite. Eso es. Las patatas, pues que no sean patatas fritas ahí bien llenas. Y si son fritas, saber combinarlos con el resto. Claro. ¿Vale? Ahí está ahora el kit de la cuestión. ¿Cómo hacemos que este plato saludable se mantenga saludable siempre? Y si esto lo hacemos en cada ingesta o no, cuéntanos. Claro, eso es. Vale para todo. Al final vale desayuno, comida y cena, y lo vamos a ir viendo. Entonces, este plato, vale, por si tenemos en nuestra mesa, puede ser en un único plato, pero también pueden ser por platos separados. No quiere decir que todo esté agrupado en el mismo plato, ¿vale? Entonces, si por ejemplo damos prioridad a los vegetales, pues pueden ser pues, brócoli, judías verdes, puré, verduras asadas, que luego le vamos a añadir, por ejemplo, pues, algo de carne, pues un filete de pollo o unas albóndigas o una carne guisada. Proteína, hemos dicho. Proteína. Vale. O puede ser pescado. Ese Vale. pescado puede ser al horno, puede ser en salsa, puede ser a la plancha, o puede ser los huevos, que pueden ser cocidos, revueltos, a la plancha también, ¿vale? O las legumbres. Las legumbres, lo que ocurre con ellas es que tienen tanto de hidrato como de proteína, ¿vale? Por eso las legumbres las vamos a combinar solo con vegetales. Pero bueno, seguimos y luego te cuento lo de las legumbres. Y como ya tenemos estos dos grupos, vamos a añadir un tercero, por ejemplo, del hidrato de carbono, pues un pan integral, por ejemplo, un poquito de pan, ¿vale? Si escogemos las legumbres, como decíamos, pues pueden ser unas legumbres guisadas con verdura, pues unas alubias o unas lentejas con verdurita, o no tienen por qué ser siempre en guiso, pueden ser unos garbanzos con unos champiñones o unos espárragos, ¿vale? Y como decíamos, como tienen de las dos cosas, no hace falta añadir un segundo plato, que es algo muy habitual. Uy, sí, sí. Y las madres de antes, tiene que haber dos platos y el postre. Eso es, sea todavía lo que sea. está muy en todas las casas. Y las legumbres tienen una proteína muy completa donde tienen tanto de hidrato y de proteína y no es necesario añadir un segundo, ¿vale? Si por ejemplo elegimos el grupo de la pasta como principal, pues que hacemos por ejemplo unos espaguetis y lo añadimos atún, la parte de la proteína, y una buena ensalada. O que hacemos unas verduras asadas con pasta y carne picada, ¿vale? Pues ya vamos jugando con los grupos. O con el arroz, pues que hacemos una paella, pues es el arroz con los bichillos que le añadimos a la paella, que puede ser de marisco, de también pollo. Puede tener verdura, claro. Eso es, sí. O una ensalada combinado, Vale. sin problema. O el tema de las patatas, pues hacemos unas patatas con bacalao y la ensalada, o una ensalada campera y huevo cocido. O sea que podemos jugar con muchos alimentos, con muchos grupos que siempre estén presentes. Vale, para beber siempre agua, hemos dicho. El aceite de oliva, bueno, pues a demanda, pero aunque sea muy buen aceite, con cuidado, ¿no? Hacer las cosas con menos aceite. Al final no deja de ser una grasa muy saludable, pero también muy calórica. Claro. Entonces conviene también pues, reducir un poco y no abusar de ello. Y las especias, bueno, pues para alinear los platos o las ensaladas está bien, Claro, ¿no? podemos jugar pues, con el orégano, la albahaca, canela, bueno, pues un montón de especias, Cúrcuma, el pimentón, hay gente que cúrcuma, utiliza. efectivamente. O incluso aromatizar también los aceites. Vale. Si aromatizamos el aceite con ajo, con guindilla o con albahaca o lo que sea, también hace que coja un poquito más de sabor y necesitemos menos aliño en la ensalada. ¿Y la fruta hay que tomarla en cada ingesta también o por la noche es menos aconsejable? En fin, cuéntanos. Hombre, lo ideal sería meter al menos 5 piezas de fruta. ¿Al día? Entonces metemos desayuno, media mañana, postre de comida, merienda y opcional en cena, ¿vale? Yo en consulta normalmente lo pongo ahí opcional jugando con el yogur. ¿Y si alguien no tiene tiempo y se las come todas a la vez? Uy, vaya entripado. Sí, ¿no? O sea, que hay que hacerlo de forma... Eso sí, vale. un poco organizado, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, hemos dicho opciones de comidas, pero también nos valen para cenas,
¿vale? También lo podemos encajar. Pues que hacemos unas alcachofas con un salmón y un poquito de pan, o un revuelto de huevo con champiñones y el pan. O sea que también existen muchas combinaciones. Vale, las cenas un poco más ligeras, ¿no? ¿O no? Las cenas sí, un poquito más ligeras, evitando, limitando un poco más las carnes procesadas, tipo embutidos, carnes rojas, y dándole más prioridad, pues quizás en las cenas, porque la carne parece que tenemos más costumbre de hacerla en comidas, y en cena pues meter el pescado, el huevo y demás. Bueno, es el plato saludable. Hoy nos lo ha estado contando Rosana Rabadán. Yo creo que es muy interesante tener en cuenta todo lo que nos has estado diciendo. Estos son los alimentos, ahí tenemos los hidratos, tenemos las proteínas, los vegetales que son tan importantes y por supuesto el agua. A demanda, has dicho, hay gente que no tiene nunca sed, ¿qué hacemos? Sí, el agua vamos a ver en función de la sed. Es verdad que si no tenemos sed, nuestro cuerpo lo que va a hacer es lo poquito que tenemos lo va a guardar para no deshidratarse. Entonces, cuando ya tiene sed es un poco señal de alarma. Entonces vamos a habituarle a beber pues 1,5 litros o así, sin olvidarnos de que todos los vegetales y las frutas también contienen agua. Entonces ya nos vamos a hidratar ahí. Otra forma de hidratarnos puede ser con infusiones, entre horas, ¿vale? Si nos cuesta beber agua, que hay mucha gente pues, que es más reacia a beber agua, no le gusta el sabor del agua, pues meter infusiones. O incluso agua de sabores, no comprado o azucarada, sino pues el agua con trocitos de fruta que los dejas macerar un ratito y cogen un poquito de sabor. Muy bien, pues así nos quedamos ya plácidamente, no hemos merendado todavía, Rosana, pero bueno. Pues ahora la frutita. Ahora la noche, que nos toca ahora, pues bueno, nos tomamos la fruta y alguna cosita más. Nos lo ha estado contando Rosana Rabadán, es nutricionista y cada mes nos acompaña para enseñarnos a comer. Parece una tontería, pero tenemos mucho que aprender todavía. Sí, siempre hay cosas que mejorar. Mucho. Muchísimas gracias, Rosana, por estar con nosotros un día más. Nos encontramos en un mes, ¿te parece? Muchas gracias. Gracias. A ustedes les decimos que no se muevan mucho, ya vamos a llegar a la recta final, que va a ser musical en esta ocasión, pero antes tenemos anuncios. Vamos a hablar con Marcos Rueda. Él le vamos a catalogar como youtuber, pero esa no es su función en la vida, no es su trabajo, ahora nos lo va a contar él. Marcos Rueda está con nosotros esta noche y está aquí porque hace una cosa muy interesante y es poner los pueblos y los despoblados ahí, a la vista de todos y con todo lo bonito que tienen, y lo hace muy bien. Marcos, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué difícil, ¿no?, sacar a la luz toda la belleza que muchas veces despreciamos de forma ingrata, yo creo, ¿no? Efectivamente, bueno, ese fue un poco el objetivo también por el que empecé con esto, porque todo era como mucha crítica o es lo fácil, ¿no? Y no nos damos muchas veces cuenta de lo que tenemos, en este caso en la provincia, que es más o menos a lo que hago, y lo que tenemos a pocos kilómetros de nuestra mano. Bueno, tú me estabas contando ahora mientras se preparaban las cámaras y las cosas, bueno, es que esto me ha explotado porque yo no sabía que esto iba a tener esta difusión. Sí. Tienes un canal en YouTube que se llama Marcos que no Polo, que lo ha petado. Bueno, tanto bueno, pero bueno, bastante. Algún público tengo, sí. Bueno, cuéntanos un poco, porque tú eres orientador laboral, esa es tu profesión, es tu Correcto. actividad laboral, no tiene mucho que ver con lo que estás haciendo en YouTube, aunque sí que puede haber lazos, ¿no?, de conexión, pero bueno, cuéntame, ¿por qué un día decidiste hace, no sé, 3, me estabas diciendo, años, crear este canal? 3 añitos ya de esto y bueno, me remonto a que yo antes trabajaba en Madrid y eso es un poco, lo tengo que decir porque es un poco el inicio, porque lo siento por la gente de Madrid, pero yo no me adapté nunca a Madrid, estuve trabajando allí 8 años y yo añoraba mucho mi tierra, mi época de nostalgia, también pasó esa antigua época del COVID, entonces bueno, lo pasaron un poquito mal. Y bueno, yo quería volver a mi tierra y entonces pues era la manera un poco de refrescarme, de ganar un poco de motivación también. De los fines de semana pues empezaba a ver un pueblo, escaparme. La naturaleza a mí siempre me ha dado un poco de respiración, de estar un poco más tranquilo con toda la carga de trabajo. Y entonces empezó por ahí un poco, intentando con la añoranza que tenía yo de mi tierra, pues digo, bueno, no nos damos cuenta de lo bonito que tenemos aquí cerca y quiero mostrarlo y quiero grabarlo. Y lo que se ha convertido en un hobby, que era para mí una escapada, como puede ser cualquier dominguero que va un fin de semana tranquilo,
decidí un día grabarlo, plasmarlo y bueno, hubo gente que le gustó, gente que interactuaba conmigo, fui creciendo poquito a poquito y eso es un poco como empecé en este mundillo. Claro, decidiste grabarlo, plasmarlo, pero además hacer un guión casi literario muy interesante, con muchos itinerarios perfectos, con todos los tesoros que tienen despoblados incluso y pequeños pueblecitos, o sea que ahí hay una filosofía mucho más profunda, ¿eh? Sí, bueno, a mí el tema de comunicación pues siempre también me ha gustado un poco, siempre vuelvo a lo mismo a nivel de hobby. Y bueno, no quería ser alguien que grabara sin más, sino también dar un poco una imagen corporativa, decir, bueno, pues vamos a crear una estructura y algo que sea siempre igual más o menos en lo mismo. Entonces, pues bueno, siempre parto de la base de primero dar como una introducción de dónde voy ese fin de semana y luego, evidentemente, lo primero que hago es decir dónde está y cómo llegar. Porque Bueno, también ese es vamos el a objetivo. irnos a uno de esos puntos. Lo vamos a ver ahora, Vale. según hablamos contigo. Es uno de esos pueblecitos. No vamos a hablar de despoblados en esta ocasión, sino de pequeños pueblos, Cuevas del Valle. En este caso es un pueblo precioso, ya bajando hacia el Valle del Tiétar, ahí nos lo encontramos. Ahí has estado y ahí, bueno, podemos verlo. Has Sí, hecho pues ahí estuve. tu periplo, ¿no? Exacto. Nada, Cuevas del Valle es un pueblo que a mí me encanta, o sea, tiene agua, tiene historia. Bueno, estamos viendo también parte de un gato porque siempre los animales me acompañan en los viajes. Y bueno, es un sitio que es maravilloso porque tiene de todo, tiene vistas, tiene esas imágenes, el agua a mitad del pueblo, entonces puedes darte un paseo, perderte y no solo comer o ver la típica iglesia que todo pueblo tiene, sino darte un paseo, ver las balconadas. En este caso, en este pueblo, pues la gente también lo decora maravillosamente con los geranios, las macetas. Tuve la suerte de encontrarme al paisano y bueno, es un pueblo que a mí me gustó Ahí lo mucho. sitúas, que es muy importante. Exacto, Claro, más que nada porque el fin claro. es ese, no solo estar, sino que darle una facilidad a la gente de pues, cuánto tardas en llegar, cuánto recorre. Siempre pongo también la imagen desde Madrid, pues bueno, yo intento Ávila, pero Ávila, Madrid como punto central de España, pues también pues, para que lo visite más gente. Entonces, bueno, es un poco primero de dónde estamos, cómo llegar, y luego cuando llego a este punto, pues también las localizaciones más importantes, pues, siempre pues, iglesias, fuentes, potros de herrar, balcones, ermitas, castillos, lo que tenga cada pueblo, pues sobre todo ver un poco los puntos más relevantes. Y luego, una vez que los estructuras, pues evidentemente pasearte por las calles y ver cada detallito que te puedas encontrar ahí. Esto con respecto a Cuevas del Valle, aquí lo estamos viendo, pero hay muchos otros itinerarios y rutas que has ido desarrollando en este Marcos que no Polo, en este canal de YouTube, incluso también de despoblados. Sí. Nos has hablado de zonas, bueno, que queda a lo mejor la torre de una antigua iglesia que ya se ve majestuosa, pero que allí debió de haber algo, ¿no? O sea, Exacto. todo eso también lo investigas, entiendo. Exacto. A veces me encuentro en sitios que solo quedan cimientos, o sea, no Exacto. queda nada de Sí. nada. Pero bueno, me gusta mucho la historia, entonces ahí hubo gente, el porqué de esa gente fue allí cuando se repobló un poco la zona de Castilla, porque se fue, lo estamos viendo también un poco en la actualidad, ¿no? La zona se despueblan un poco estos pueblos, valga la redundancia, la gente se va y entonces pues es una pena también que vamos a llegar a ese punto, ¿sabes? O sea, vamos a llegar al punto de que va a quedar solo unos cimientos o va a quedar solo un vestigio. Entonces, bueno, es un poco decir, si no queremos llegar a esto, a lo mejor vamos a dar un impulso para hacer que no lleguemos a este punto. Sí, sí, son pequeñas gotas de agua muy importantes, ¿eh? En este caso, Marcos Rueda tiene este canal de YouTube que se llama Marcos que no Polo, me parece un nombre precioso. Gracias. Y vamos a ver otro pueblo, Pedro Bernardo, en Vale. este caso. ¿Te parece bien? Que Ahí. también tenemos ahí una ruta muy interesante. Te voy a hablar de Pedro Bernardo con mucho cariño, porque ¿Sí? yo en Pedro Bernardo aparte estuve trabajando 4 meses en esa zona. Es mi pueblo de veraneo de cuando yo tenía 2 años, o sea, me conozco Uy, cada rincón. entonces tienes ahí el Entonces lo tengo, corazoncito, ahí hay claro. trampa, hay un poco trampa. Claro. Y bueno, pues es un pueblo que le tengo mucho cariño y para mí es uno de los pueblos, hay una asociación por ahí que se llama Pueblos Más Bonitos de España, no está metido, pero bueno, me encantaría que estuviera porque hay una ruta de las fuentes también que puedes pasear por allí y recorrer todo el pueblo con ese objetivo, con las fuentes. Tiene una iglesia espectacular y luego lo más importante, el balcón del Tiétar. O sea, tienes unos pasarelas que ves todo el valle del Tiétar con las montañas del fondo y bueno, no puedo decir nada malo de este lugar porque aparte le tengo mucho cariño
Y bueno, ahí en concreto puse el tema del parapente, porque también han hecho campeonatos de España, campeonatos del mundo de parapentes. Sí. Y bueno, pues dar ese incentivo también de por qué se puede conocer a cada pueblo. Pues en este caso, pues por el parapente, pero bueno, también gastronomía, casas rurales, tienen Muchas cosas. tienen Y muchas vemos cosas. ahí a los animalitos que te acompañan Sí, siempre. sí, sí. Sí, siempre más o menos uso el oso, Sí, que bueno, me lo sí. encontré con el mapa, que me parece muy gracioso. Sí. Y el ratoncito, pues siempre me hizo gracia también y lo tengo ahí como mascota. El águila sí que lo uso menos, pero bueno, el oso con el mapa y el ratón siempre me acompaña. Es muy intuitivo todo lo que haces y me parece muy interesante. Cualquier persona que se meta ahí, que pinche alguna de tus rutas o de tus itinerarios, va a ver de forma muy explícita todo el recorrido que tú propones, ¿no? Claro, o sea, yo lo intento hacer también fácil, vuelvo a lo mismo, dentro de mis herramientas y lo que puedo, porque me encuentro con esa problemática cuando voy a visitar muchos sitios. No hay alguna ruta, no hay nada de información, o hay poca, no hay un cartel. Entonces me cuesta mucho también indagar dónde están los sitios. Me ha pasado a veces de, anda, has visto la iglesia, la ermita, el no sé qué, y te has dejado una piedra del siglo. Bueno, es que a lo mejor sí he ido y no hay ningún cartel, ni hay nada, que no puedo verla. Entonces lo quiero hacer intuitivo porque el objetivo lo mismo es poner en alza un poco estos lugares, de que vayan a visitarlo, de que la gente los conozca y fomentar esta vida rural o naturaleza o de la provincia que tenemos aquí en Ávila. Bueno, vamos a ver otra de las rutas que propone Marcos Rueda. Marcos que no Polo, recuerden, es su canal de YouTube. Nos vamos ahora hasta Villar de Matacabras. Villar de Matacabras, también de los primeros que hice. Y bueno, este es un pueblo que me impactó muchísimo. Creo la última vez que vi el dato que sí que había una familia que ahora mismo estaba viviendo ahí, en ese pueblo. Madre mía. Una. No sé si ahora, si me equivoco, corregirme, pero bueno, es un despoblado, está a 2 kilómetros de Madrigal de las Altas Torres, uno de los pueblos mágicos de España y un pueblo bien bonito, con muchísima historia. Fíjate. Pues a 2 kilómetros está Villar de Matacabras, que es un sitio que ha quedado así, parado en el tiempo, con sus puertas, con bodegas. Y con esa naturaleza. No, la naturaleza... Ah, esta es la no, esa es la intro, esa es la intro. Perdón, no. perdón, ya estaba De hecho, yo... estamos en sí, plena yo decía, comarca... no puede ser, estamos en Moraña. Exacto, estamos en plena comarca de Moraña. Sí. Y para que te hagas una idea, el paisaje que tiene se usó en la serie Cuéntame como reportaje para recrear la Guerra del Golfo. Se grabó allí, en ese sitio. Entonces, bueno, es más desértico que otra cosa. Pero es un pueblo que tú lo ves y ha quedado parado en el tiempo. Vuelvo a lo mismo, tiene sus bodegas, hay algún friso, algún cuadro que todavía se resiste. Y luego, sin embargo, tiene una iglesia espectacular. Una iglesia que ya la quisieran muchos pueblos, o aquí mismo tenerla en Ávila. Es una iglesia espectacular, muy pequeñito, y entonces, bueno, te puedes acercar en cualquier momento y a lo mejor en media hora la has recorrido y pasear por allí y disfrutarlo. Un pueblo en el que a lo mejor, con suerte, todavía hay una familia viviendo. Si no recuerdo mal, que no quiero que me... Claro. pero creo Bueno, que sí. esto tiene, y lo decíamos antes, un trasfondo mucho más importante que mostrar los pueblos, sino intentar también recuperar la historia, el presente y el futuro de esas poblaciones, ¿no? Correcto. Intentar recuperarlo a través de tu canal. Si no, a través del canal es simplemente hacer un poco de reflexión. O sea, esto no tiene que ser que se pare en el tiempo. A lo mejor hay una oportunidad, a lo mejor hay una familia que no tiene un hogar o no tiene un trabajo y a lo mejor ahí se crea una oportunidad. Si es una familia, si son dos, pues son dos. Pero el caso es que están ahí. Entonces, para que se estén cayendo esas casas o para que no esté funcionando, pues a lo mejor puede ser un hecho. Luego estamos hablando de este último pueblo que está al lado de Madrigal. Ahí estás. Exacto, ahí está, ya estoy. Está al lado de Madrigal de las Altas Torres. Sí. Pues bueno, pues puede ser una excusa también para un incentivo más. No solo vivir de la historia, de lo que pueda tener Madrigal, que es abundante, sino pues otro recurso para a lo mejor otro objetivo de gente que quiere darse un paseo, que quiere conocer unas rutas a caballo, no sé, creo que se pueden hacer 1000 historias. Y bueno, he de decir que precisamente tienen muchas más visitas los vídeos que tengo de despoblados que los vídeos que vive mucha gente. Entonces, Curioso. si esa población o esa gente ve estos tipos de vídeos, a lo mejor es porque también le gustaría hacer alguna actividad. Entonces, bueno, desde aquí un llamamiento a que a lo mejor se puede hacer o usar algo más que se esté oxidando o que los ladrillos se caigan de ahí mismo. Ahí vemos Villar de Matacabras, vemos a Marcos Rueda interactuando con todo ese lenguaje, ¿no? De un pueblo que estuvo vivo y que ahora mismo está dormido, vamos a decir. Dormido, Claro. sí. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer todo esto, Marcos? Pues mira, lo que es el tema de edición a lo mejor me gasto unas 8 horas, solo el tema de edición. No voy a contar el tema de irme con el coche. Ahí Villar de Matacabras
que estaremos a 50 minutos, una hora en coche más o menos. Patearlo no lo cuento como trabajo porque, como te digo, es mi hobby y lo disfruto, pero 8, 10 horas, cuantificarlo por vídeo, más o menos. Y lo haces pues en tu tiempo libre, en los fines de semana. Exacto, fines de semana, días que a lo mejor, pues, hace poco hemos tenido unos días de lluvia, pues entonces decir, mira, hoy no puedo salir, pues me pongo a editar un poco, me pongo tranquilamente y lo voy haciendo pues en mis ratos libres, claro. Bueno, es Marcos Rueda, él es orientador laboral, además orienta de forma muy exhaustiva a migrantes, a personas bueno, que tienen más dificultades para acceder a los puestos de trabajo, por lo tanto la generosidad se te presupone, ya solo por tu dedicación laboral, pero además es mucho más generoso aún, porque lo que quiere es poner en valor, y bueno, a lo mejor es una frase que a mí no me gusta mucho, pero es poner delante de lo que muchas veces no vemos toda la belleza que tenemos, ¿no? Que es mucha y sobre todo en el medio rural. Ese es un poco el objetivo, porque las comparaciones son odiosas. Evidentemente todo el mundo dice qué bonito es el País Vasco, Cantabria, Asturias. Lo es, maravilloso. Pero a lo mejor no tenemos siempre ni los recursos ni el tiempo para ir a descubrir el País Vasco o Asturias. Y sin embargo, aquí en el Valle Amblés tenemos un pueblo, Narros del Puerto, que tiene unos cauces con el río precioso. Pues si no te puedes pegar el coche 3 horas para allá, pues a lo mejor sí puedes estarte media hora a un paso y estás en Ávila. Si todo esto se mueve, pues a lo mejor también hago una consumición en el bar del pueblo. A lo mejor también digo qué bonito. A lo mejor yo como orientador también puedo, si surge una oportunidad laboral, decir, oye, aquí hay algo. Eso es un poco el objetivo que pretendo con todo esto. Y este es Marcos Rueda, nos encanta escucharle, nos parece admirable el trabajo que haces, Marcos, muchas gracias. Te seguiremos, su canal de YouTube, recuerden Marcos que no Polo, ahí están muchísimos itinerarios y nos parece de verdad muy interesante, no solo el trabajo que realizas en sí, de lo que se ve y tal, sino la profundidad que tiene y lo que pretendes con ello. Perfecto, pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias, un placer tenerte aquí y enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. Llegamos al final de 8 Magazine Ávila, es un final musical, ya se lo decíamos al comenzar este programa, nos gusta poner una guinda del pastel musical, estamos bien contentos porque además es música en riguroso directo. Tenemos con nosotros a un guitarrista afincado en Cardeñosa, aunque él es canario, de pura cepa, además se llama Chandru Chatlani, ya ha venido en alguna otra ocasión a 8 Magazine Ávila. Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Pues aquí, esperando a que nos cuentes cosas y a escucharte sobre todo. Bueno, pues, ¿qué cosas? Pues mira, es la tercera vez que nos vemos y ¿sí? Por suerte, como se suele decir, si sigo aquí es que todavía no me han tumbado en la lona, ¿no? Seguimos haciendo música, intentando hacer proyectos con algún tipo de carácter musical pedagógico y en este caso la 4ª edición de Guitarras de la Naturaleza. Nada más y nada menos. 4 2 de ellas años. Se desarrollaron en Cardeñosa, luego sí. Te fuiste a Tarragona, me estabas diciendo, y ahora esta 4ª edición va a ser en Casavieja. En Casavieja, otra vez volvemos a Ávila. Bueno, cuéntame un poco en qué consiste Guitarras en la Naturaleza, porque no es un curso de músicos así como tal, ¿no? No. Tiene más, sí, es otra tiene filosofía. Bastante chicha, es otra filosofía, ¿no? Sigue manteniendo la idea original del evento, ¿no? De la dinamización de los entornos rurales, es decir, que pasen cosas en el entorno rural, y en esta ocasión en Casavieja, siendo la 4ª edición, algo estamos haciendo bien, porque dentro del plantel de profesores que tenemos este año, que son, luego los nombraré, pero hemos conseguido convocar un centenar de estudiantes de toda España, que se quedan a vivir en Casavieja y alrededores durante los fines de semana del 4 al 6 de julio. Que será cuando se desarrolle Guitarras en la Naturaleza, del 4 al 6 de julio, estamos ahí a las puertas. La semana que viene, sí, y yo todavía no estoy peinado para entonces, pero bueno, no, bromas aparte, comenzarán los talleres el viernes 4 por la tarde, el sábado por la mañana. Los profesores, que han sido una parte importante de esta edición, son un gran reclamo porque son musicazos de este país, guitarristas, gente que tiene mucho currículum ya muy consagrados, como son Javier Sánchez, Francisco Simón, que al que no lo recuerde, viene a ser, por ejemplo, de la parte visible, era el guitarrista que salía en Caiga quien caiga en el programa, y la empresa de tecnología musical Termion. Esos son los ponentes de esta edición, porque claro, siendo un centenar ya no podemos hacer el concepto del taller cercano. Claro. Entonces tiene un carácter como de conferencia, ¿no? Conferencias, talleres, ahí un poco se van solapando unos con otros.
un centenar de alumnos de toda España. ¿De qué tipo? ¿Cuál es la tipología del alumno que llega a guitarras en la naturaleza? Pues mira, yo siempre digo lo mismo, si acabas de comprarte una guitarra no es tu momento, ¿no? Porque probablemente te arrolle y no quieras seguir en esto. Normalmente es un músico medio que estudia música en el sentido o semiprofesional, porque lo que se va a trabajar mucho ahí son ideas de composición, de arreglos, de armonía, de sonido. Es decir, no es un taller de iniciación, que es de lo que suele haber bastante, ¿no? Es bastante específico, aunque eso sí es verdad que lo bueno es que los profesores todos tenemos ese punto de oradores que lo hacemos fácil, o al menos parece que se hace fácil, luego llegas a tu casa, lo intentas hacer y te das cuenta que no era tan fácil como te lo planteaban, pero como cualquier disciplina y sobre todo dentro del gremio artístico, parece fácil cuando el que lo hace sabe lo que tiene que hacer, pero luego la realidad sabes que lleva esfuerzo. Días intensivos, sí. Entiendo, ¿en torno a la guitarra? En torno a la guitarra, a la música en general. En general. En general a la música, vale. Porque la composición, aunque luego el instrumento principal de cada uno sea la guitarra, además de las jornadas formativas, estarán los tiempos libres, y los tiempos libres dan mucho para mucha gente que a todos nos apasiona el mundo de las 6 cuerdas, de la armonía, de la composición, de la improvisación. Entonces tenemos un entorno rural maravilloso como es Casavieja para poder poco menos que invadir todos los espacios que podamos. Bueno, hoy lo estamos contando, pero claro, ya está cerrado el curso, vamos a llamarlo así, o la sesión de conferencias y de talleres y tal, o todavía hay gente que sí nos está escuchando ahora. Se pueden apuntar, ¿sí? Se pueden apuntar por todavía, pero vamos, que se va a cerrar el plazo ya mismo, porque tampoco la ratio dentro de cualquier tipo de formación es importante y tampoco queremos exceder, ¿no? Por suerte, ya nos parece que un centenar para la 4ª edición, y teniendo en cuenta la diversificación dentro de la geografía española, nos parece ya un éxito rotundo. Casavieja, recuérdenlo, entre el 4 y el 6 de julio, Guitarras en la Naturaleza. Chandru Chalani es el responsable de todo esto, lleva 4 años empeñado en que esto se convierta en un evento importante, sí. Y yo creo que lo estás consiguiendo. Poco a poco, también es verdad, yo lo que siempre le suelo decir a la gente, la parte más visible del evento viene a ser el concierto de clausura, porque es lo que convoca a muchas personas. Siempre que se realizó aquí en Ávila, claro, el hilo conductor, lo importante es la pedagogía, pero luego, tal y como arrancó en la primera edición, para el pueblo anfitrión organicé en su momento como un concierto de clausura, sino una pretensión más que el hecho de darle un poco las gracias. Así fue la primera edición, se convirtió en una especie de tradición en la segunda y así ha seguido siendo, y ahora en la 4ª tenemos un gran concierto de clausura el sábado 5 de julio, en el estadio de fútbol de Las Heras, ahí en Casavieja, entrada libre, y por el escenario... ¿A qué hora, Chandru? Apertura de puerta a las 8 de la tarde. Vale. Empezarán, a las 6 de la tarde. Vale. A partir de las 8, por el escenario irán pasando agrupaciones más folclóricas propias de Casavieja, pero luego a partir de las 9 de la noche empieza la parte rockera, que es el sello de distinción de Guitarras en la Naturaleza. Bueno, él ha estado hablando de parte de lo que va a ser este gran evento musical, con conferencias, con talleres, mucha improvisación, la guitarra como foco de atención, como centro, pero la música como pilar básico de todos estos días. Y queremos terminar además con una demostración de lo que este músico puede hacer, porque has dicho que vas a improvisar. No tengo muy claro lo que voy a hacer, no tengo ni idea. ¿Le ponemos un título? Que tú quieras, ¿cómo lo quieres llamar? Pues no sé, fin de curso. Fin del periodo. Fin de periodo. Cambio de ciclo. Cambio de ciclo. Me parece bueno, vamos a llamarlo, que cada cual lo puede llamar como le dé la gana. Nos vas a hacer algo curioso, ya lo hiciste en alguna otra ocasión, tienes aquí un aparato en el que se van grabando a través de diferentes pistas, capas, se convierte casi en una orquesta y ahí estás tú solo ante el peligro. Yo solo y mi discurso. De todas formas, hoy voy a grabar una capa, hoy voy a ser más tranquilo. Bueno, pues con Chandru Chalani, con su música, ponemos el punto y final. Les recuerdo, entre el 4 y el 6 de julio en Casavieja se celebran Guitarras en la Naturaleza, pero tenemos un evento abierto a todo el público el día 5, sábado, a partir de las 6.
las puertas se abren para escuchar ese gran concierto, ¿no? La información del cartel de todo lo que va a pasar está en la web, www.guitarrasnaturaleza.com. Guitarrasenlanaturaleza.com. Ahí tienen toda la información y ahora Chandru va a poner la guinda de este pastel. Hemos decidido llamarlo fin de ciclo. Por ejemplo. Por ejemplo. Todo tuyo, Chandru. A ustedes les digo que disfruten de su música, de su guitarra. Nos encontramos mañana, pero mañana es un programa especial porque cerramos ciclo, precisamente. Será un programa que hagamos en exteriores y esperamos que todos ustedes estén ahí para poder disfrutar de lo que les hemos planteado. No estaremos en este plató, pero estaremos en Sofraga Palacio, un lugar hermosísimo donde esperamos encontrarnos con todos ustedes. Mañana, nuestra última cita de este periodo. Volveremos al siguiente, ya se lo contamos mañana. De momento les dejamos con el fin de ciclo de Chandru Chandlani. Un placer, Chandru. Muchas gracias.